alados, como viejos mendigos bajo sacos, encorvados, tosiendo como brujas, maldijimos a través del fango, hasta que en las bengalas inquietantes volvimos la espalda. Wilfred Owen, dulce et decorum est. Y hacia nuestro lejano descanso, comenzamos a caminar penosamente. Borrachos de fatiga, sordos incluso a los silbidos. Los proyectiles de gas que caían suavemente detrás. ¡Gas! ¡Gas! Rápido, muchachos. Un éxtasis de tanteos, ajustando los torpes cascos justo a tiempo, pero alguien aún gritaba y tropezaba. Oscuro, a través de los cristales brumosos y la espesa luz verde, como bajo un mar verde, lo vi ahogarse. Se abalanzó sobre mí, gimiendo, asfixiándose, ahogándose. Aprenderemos que hay muchas formas de utilizar la ciencia atómica en beneficio de la humanidad. Estas son las armas en el límite de lo aceptable. Cuando se está en una lucha por la supervivencia, las reglas tienden a salir por la ventana. Este podría ser el estándar de oro del asesinato. El miedo al arma puede ser más impactante que el arma en sí. Los acontecimientos descritos están dramatizados para proteger la información clasificada. En el arsenal mortífero de la guerra, los agentes químicos, biológicos y otros agentes venenosos son los más controvertidos. Aunque cada uno de ellos desempeña un papel letal, pueden clasificarse vagamente según de qué están compuestos y cómo se despliegan. Desde que existen las armas, la gente ha intentado regular su uso y distribución. Pero, ¿por qué se prohíben las armas de guerra? Sus implicaciones de uso deben ser tan devastadoras, su alcance tan amplio y sus implicaciones de uso tan generalizadas que en cierto momento un grupo de los buenos y los grandes determinó sin ninguna duda que debían prohibirse. Estas armas están en el límite de lo aceptable, son solo para aquellos sin escrúpulos. Si nos fijamos en la evolución de los conflictos y la guerra, siempre ha existido la lucha entre lo que está bien y lo que no, lo que es justo y lo que no, lo que se justifica en la guerra y los conflictos. Eso suena bien sobre el papel, pero cuando se está en una lucha por la supervivencia, las reglas tienden a desdibujarse un poco. La guerra química y la guerra biológica son conceptos que se solapan. Los venenos son una categoría bastante amplia, porque casi todo en la naturaleza es un veneno. Piense en ello como si fueran 3 círculos que llegan a converger en el centro. El envenenamiento, como método de ataque, tiende a ser focalizado y dirigido, a diferencia de la guerra química, que es, por definición, indiscriminada y como que va por donde sopla el viento. Las armas biológicas son básicamente la militarización de agentes naturales para causar infecciones, como con los virus o las bacterias. Los agentes propagadores de enfermedades extraen ventaja del hecho de que las enfermedades pueden pasar de un individuo a otro y propagarse más ampliamente, y por tanto, atacar o infectar a varias personas. Las armas biológicas clásicas son básicamente patógenos, cosas que causan enfermedades en los humanos, así que hablamos de cosas como bacterias,
virus. Las armas químicas, en cierto modo, son tan antiguas como la propia ciencia. Datan de hace al menos 3000 años. Los persas estaban acostumbrados a quemar cristales de azufre para envenenar a las legiones romanas. Pero las armas químicas más elaboradas se desarrollaron principalmente durante la época industrial. La OPAC enumera 5 tipos diferentes de armas químicas: agentes sanguíneos, agentes vesicantes, agentes asfixiantes, agentes urticantes y, por último, agentes nerviosos. Los agentes sanguíneos, aquellos que se absorben por la sangre privando a los órganos vitales de obtener oxígeno. Los agentes vesicantes o compuestos químicos causan irritación severa en la piel o en los ojos, provocando hinchazón vesicular, inflamación y llevando a la destrucción de los tejidos. Agentes asfixiantes, compuestos químicos que provocan una grave irritación o inflamación de las vías respiratorias, atacando el tejido pulmonar, provocando un edema pulmonar y, básicamente, impidiendo la capacidad del individuo para respirar. En cuarto lugar, los agentes urticantes, todas las sustancias químicas que corroen la piel y otros tejidos al contacto. Provocan picores intensos, sarpullidos, etc. Y quinto y último, agentes nerviosos, gases orgánicos que afectan al sistema haciendo que falle. Eficaces y probados a lo largo del tiempo, los venenos entraron en la era moderna con la introducción de las armas químicas de producción masiva durante la guerra para acabar la guerra. A los pocos meses del estallido de la Primera Guerra Mundial, las dos partes beligerantes se encontraban estancadas en largas líneas de trincheras, enfrentadas en un punto muerto aparentemente frío e inquebrantable. Fue a este punto muerto al que los científicos idearon una solución: el uso de agentes químicos dispersados por el viento o la artillería para incapacitar o matar al adversario. Se trataba de un trabajo sucio en una guerra brutal. Y quizás sea revelador que el gas lacrimógeno se utilizara por primera vez en la batalla de Ypres en 1915. Fue una batalla especialmente sangrienta. Es un escenario hecho a medida en el que la tecnología o los escenarios y soluciones científicas se despliegan para cambiar las probabilidades. Pero nadie se sentó realmente a pensar cuáles son los efectos inmediatos de segundo y tercer orden de este campo de batalla. No solo sobre las tropas y los soldados, sino sobre la psique, la sociedad y los transeúntes inocentes. Es esta incapacidad de controlar el impacto secundario de estos sistemas lo que ha llevado a los esfuerzos consensuados para prohibirlos en el campo de batalla. Por ejemplo, hoy en día, sobre todo en Francia, los agricultores encuentran de vez en cuando botes de gas mostaza enterrados. Cuando se desentierran estos botes, el gas que contienen aún es potente. Estas armas siguen siendo peligrosas décadas después de su uso. Las armas químicas eran relativamente fáciles de desarrollar y desplegar. Cualquiera con un cerdo muerto y un laboratorio científico podía empezar a desarrollar agentes químicos y biológicos que tendrían un impacto devastador, o eso prometía la ciencia. Fue precisamente esta forma relativamente fácil de entrar en el mercado de la guerra lo que realmente provocó la necesidad de la existencia de algunos protocolos de amplio alcance y de largo alcance que gobernaran de alguna manera el uso de agentes químicos y biológicos en situaciones de guerra. La historia de la Conferencia de Ginebra de los Cuatro Grandes, vistos aquí llegando para desempeñar su papel en la Conferencia de Ginebra. Aprenderemos que hay muchas formas de utilizar la ciencia atómica en beneficio de la humanidad, en lugar de la destrucción. Muchas gracias. El Protocolo de Ginebra fue la primera iniciativa para regular el uso de armas químicas y biológicas en los conflictos armados, firmado el 17 de junio de 1925. El Protocolo de Ginebra no es un documento muy eficaz. Es bastante ambiguo. Tiene apenas un par de páginas y unas definiciones muy vagas. Habla de gases asfixiantes. Y hay muchas formas en que los venenos actúan además de asfixiar. Es un documento técnico redactado por gente no técnica, así que es casi una guía.
Las armas químicas no estuvieron realmente a la altura de las expectativas en la Primera Guerra Mundial. Realmente no condujeron a ninguna victoria importante en ninguno de los dos bandos. En algún momento murieron más de 90.000 soldados por exposición a la guerra química en la Primera Guerra Mundial, y es difícil señalar alguna batalla en la que las armas químicas fueran realmente biológicas es que son bastante difíciles de controlar una vez liberadas. Si cambia el viento, la nube de agentes nerviosos y biológicos podría volver sobre sus propias tropas. Requiere que sus propias tropas que trabajan en ese entorno lleven trajes de descontaminación muy restrictivos y difíciles de manejar. Estos trajes químicos y de descontaminación requieren un enorme esfuerzo y reducen la eficacia combativa de sus propios soldados. Hay otras formas de lograr sus objetivos militares, y uno de los problemas con este tipo de armas era que había que almacenarlas, guardarlas y transportarlas. Nadie quería tener cerca este tipo de armas. Robert Graves la sitúa en el contexto de la gran miseria de estar en las trincheras. Las armas químicas y biológicas no son una forma eficaz de matar a la gente. Hay formas mejores, más baratas, más fáciles y más controlables de hacerlo. Simplemente por eso a las potencias occidentales y a los ejércitos occidentales no les gusta. Los esfuerzos internacionales para restringir su uso, las armas químicas y biológicas nunca desaparecieron realmente. En las décadas de 1920 y 1930, se observa el uso de armas químicas en las guerras coloniales. El primer gran ejemplo es lo que se llamó la Guerra del Rif. España utilizaba bombardeos aéreos para lanzar armas químicas contra los rebeldes bereberes, en lo que ahora es el norte de Marruecos. Mussolini invade Etiopía, que en aquella época se llamaba Abisinia. En la década de 1930, Japón invade China. Hubo bastante uso de armas químicas por parte de Japón contra China. Y en todos estos casos, se trata de usos desproporcionados porque un bando es pobre y no está desarrollado técnicamente frente a un atacante desarrollado industrialmente. Los japoneses crearon el terrible Escuadrón 731. Esas armas se utilizarían más tarde en el campo de batalla, incluyendo la contaminación del río Horustein con fiebre tifoidea y el bombardeo de la ciudad de Ningbo con pulgas portadoras de la peste bubónica. Si nos fijamos en esos ejemplos, son básicamente ejemplos de ideología racista, porque estas armas químicas se utilizan y se enmarcan en ese momento de una manera que en cierto modo pinta al enemigo como infrahumano. Puedo ver por qué hace que la gente empiece a relacionar el uso de armas químicas con el fascismo y otras ideologías autoritarias. Al final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, los aliados occidentales y los soviéticos tropezaron básicamente con este programa de investigación de agentes nerviosos que había sido operado en secreto por los nazis. Y supuso un cambio tecnológico fundamental en las armas químicas, porque se trataba de armas mucho más eficaces. Durante la Guerra Fría, la planificación del uso de armas químicas se hizo popular en algunos de nuestros planes de guerra. Ofrecía la posibilidad de desplegar productos químicos allí donde hubiera una montaña de paso clave que pudiera impedir el acceso del enemigo a través de ella. O si iban a atravesarla, tendrían que hacer grandes esfuerzos para prepararse para moverse por una zona contaminada químicamente. La presión contra el uso de armas químicas por parte de las democracias occidentales siguió aumentando durante la segunda mitad del siglo. El miedo a estar en desventaja en una guerra química era real porque los impactos en el mundo real serían muy devastadores. Las armas bioquímicas también tienen un factor de miedo, por así decirlo. Lo cierto es que a veces el miedo al arma puede ser realmente más impactante que el arma en sí misma. Estados Unidos utilizó muchos productos químicos en la guerra de Vietnam. Utilizó mucho gas lacrimógeno y muchos defoliantes como el agente naranja.
acabó con muchos kilómetros cuadrados de Vietnam del Sur totalmente defoliados. El debate continúa hasta el día de hoy, si básicamente los productos químicos agrícolas que estaban disponibles en el estante para los granjeros estadounidenses, si realmente se les puede llamar armas químicas o no. Y luego hubo una serie de incidentes. Hubo algo llamado el incidente de Skull Valley. Estados Unidos estaba probando un agente químico llamado BX, un agente nervioso. Y se equivocaron en los datos meteorológicos. El BX salió defectuoso y pasó a envenenar y matar a miles de ovejas. Y hubo un gran encubrimiento, pero luego se rumoreó y se convirtió en una gran vergüenza para el ejército de Estados Unidos. Esto sucedió en el llamado campo de pruebas de Dogway, en Utah. Hubo incidentes similares en la Unión Soviética. Hubo una cosa llamada el incidente del Mar Blanco, en el que básicamente se envenenó el río Volga. Y se le llamó el Mar Blanco como apodo por todos los peces muertos que flotaban panza arriba en él. El material soviético tenía fama de peligroso. Estos trágicos incidentes y la creciente condena pública desencadenaron un sorprendente giro de los acontecimientos en Estados Unidos. He decidido que los Estados Unidos de América renunciarán al uso de cualquier forma de armas biológicas mortales que maten o incapaciten. Richard Nixon renunció al uso de armas biológicas para los Estados Unidos. Nixon renunció al uso de armas biológicas. Todo el programa ofensivo de Estados Unidos sobre la guerra biológica llegó a su fin. Nos esforzaremos por lograr salvar vidas en lugar de destruir vidas. En este punto de la historia aparece un verdaderamente inusual héroe. Richard Nixon, de entre toda la gente. Cuando llega al poder en 1969, dinamiza todo este asunto del control de armas químicas y biológicas y consigue que Estados Unidos abandone las armas biológicas. Y básicamente el asunto de las armas químicas quedó casi completamente congelado en el tiempo. Así que la mayor parte del uso de armas químicas y biológicas pasó del desarrollo militar a los servicios de seguridad e inteligencia. Las agencias de espionaje, para el subterfugio, para el asesinato, para la subversión. Irak ha sido acusado de masacrar hasta 4.000 hombres, mujeres y niños kurdos con armas químicas. No habrían sido conscientes de que los gases letales penetrarían. La preocupación militar por la posible existencia de una nueva arma química soviética. Había innumerables imágenes desgarradoras que contaban historias de cómo los padres habían intentado desesperadamente proteger a sus hijos de los vapores invisibles. Un ejemplo de ello se remonta al asesinato del disidente búlgaro Georgi Markov en 1978. El 7 de septiembre de 1978, Markov se dirigía a trabajar a la sección búlgara de la BBC. Mientras esperaba el autobús, Markov sintió un dolor agudo en el muslo derecho. Al mirar hacia atrás, vio a un hombre que se disculpaba con un marcado acento extranjero mientras recogía un paraguas del suelo. Luego cruzó la calle y subió a un taxi que se alejó. Mientras estaba en el baño de la oficina de la BBC, Markov se dio cuenta de que se le había formado un grano en el lugar donde le había apuñalado el paraguas. Recordaría este incidente más tarde a su colega Theo Lorkov. Más tarde esa noche, Markov estaba febril. Preocupado, acudiría al hospital St. James, donde acabaría internado. Su pulso era muy rápido, teniendo en cuenta la baja presión sanguínea. La herida de su muslo estaba muy inflamada y los análisis de laboratorio revelaron un recuento de glóbulos blancos bastante elevado. A la mañana siguiente, empezó a vomitar y tenía dificultades para hablar. Al tercer día en el hospital, Markov sudaba y estaba mareado, probablemente alucinando, quizás debido a un síndrome similar a un shock tóxico
que le produjo un colapso vascular. Su recuento de glóbulos blancos casi se triplicó. Luego, sus órganos empezaron a fallar. Dejó de orinar y empezó a vomitar sangre. El dolor debió de ser insoportable. Sus órganos internos colapsaban en su interior. Cuesta imaginar una forma más dolorosa de morir. Parece el argumento de un thriller político de la época de la Guerra Fría. Un disidente búlgaro asesinado en Londres. El asesinato del disidente búlgaro Georgi Markov fue víctima del llamado asesinato del paraguas envenenado. Markov, destacado disidente búlgaro que trabajaba para el Servicio Mundial de la BBC, murió 4 días después de ser pinchado en la pierna con un paraguas. Fue el primer gran asesinato de la Guerra Fría. Los detectives de Scotland Yard han volado varias veces a Bulgaria para interrogar a los testigos. Los búlgaros dicen que flexibilizarán sus normas y continuarán la investigación. Pero ¿quién podría haberlo hecho? Según los informes de la autopsia, Georgi Markov había desarrollado un edema pulmonar, cambio graso del hígado, necrosis hemorrágica del intestino delgado y hemorragias del páncreas, de los ganglios linfáticos y de los testículos. Y los forenses encontrarían finalmente la causa. Solo lo descifraron realmente en la autopsia, porque encontraron un perdigón muy pequeño en su muslo. Y al examinarlo, ese pequeño perdigón contenía restos de una sustancia química llamada ricina, que es una toxina natural que se encuentra en las semillas de ricino. Georgi Markov fue asesinado utilizando un paraguas. El paraguas búlgaro tiene un mecanismo oculto donde se esconde un perdigón que contiene ricina. Este se inyecta posteriormente en la víctima seleccionada. También se utilizó supuestamente en el fallido intento de asesinato en el metro de París. Kostov sobrevivió. Y sobrevivió porque la sangre se había coagulado alrededor del pequeño perdigón. Y creo que eso mantuvo gran parte de la ricina en el perdigón. Así que solo enfermó. No murió por ello. Nadie que viera cómo Markov o Kostov eran alcanzados por un paraguas se dio cuenta de lo que había ocurrido exactamente. Por aquel entonces no había cámaras de vigilancia. Era mucho más difícil precisar el momento en que se administró la dosis. Cuando sucede algo así, uno simplemente enferma y muere, y no es necesariamente obvio lo que ocurre. Y la gente enferma y muere. Esto da una ventana de oportunidad bastante buena para que el asesino huya. Se cree que ambos intentos de asesinato fueron llevados a cabo por el servicio secreto búlgaro con ayuda del KGB. Sin embargo, hasta el día de hoy, nadie ha podido identificar quién lo hizo. El ricino no es difícil de fabricar. Un buen chico de instituto, con un equipo de laboratorio de química de instituto, puede fabricarlo a partir de semillas de ricino. Y esto lo sitúa realmente en el extremo fácil de los venenos, pero también porque una cantidad muy pequeña es muy mortal. No fue un disparo de un francotirador, no fue diseñado para aterrorizar, no fue diseñado para sembrar el miedo en la imaginación del público. Pero eso cambiaría tras el final de la Guerra Fría, cuando el Estado ruso utilizó el asesinato para sembrar el miedo y garantizar la certeza de las represalias. No puedo negar el creciente problema que plantea la Rusia de Putin. La muerte es oficialmente inexplicable. Un ex agente ruso muere en Londres tras un envenenamiento letal por radiación. Es un acontecimiento sin precedentes. Murió anoche. Esta mañana la policía se trasladó al... La Agencia de Protección de la Salud confirmó que se hallaron restos de radioactividad. Daños en los tejidos característicos de la radiación. ¿De dónde salió? Hay muy pocos laboratorios en el mundo que puedan hacerlo. Tenemos pruebas de que Rusia ha estado creando y almacenando Novichok. Como un intento de alguien de enviar un mensaje espectacular a los demás. La radiactividad alimenta el miedo. Cuando terminó la Guerra Fría, el uso de estas armas no lo hizo, solo cambió su propósito. El objetivo no era solo matar a un disidente, sino enviar una advertencia a todos los disidentes mediante el miedo y la intimidación. De una empresa de embalaje fue asesinado por material radiactivo, quizás cobalto 60 o cesio 137, que fue colocado en su silla. Un mes después de su hospitalización, se descubrió en la autopsia la causa de su muerte, envenenamiento por radiación. En 2004, Roman Sepov,
un ruso políticamente influyente que proporcionaba seguridad a Vladimir Putin, entre otros, cayó enfermo el 11 de septiembre de 2004 tras un viaje a Moscú. Murió 13 días después. Una investigación post-mortem determinó que había sido envenenado por un material radiactivo no especificado. Un año antes, Yuri Shchekochikin, periodista político ruso conocido por escribir sobre el crimen organizado y la corrupción gubernamental, debía volar a Estados Unidos para reunirse con investigadores del FBI, pero enfermó repentinamente y murió. Su historial médico nunca se hizo público. Y entonces, en 2006, Alexander Litvinenko, un antiguo agente ruso que huyó de su país natal para vivir en Londres 6 años antes, fue hospitalizado repentinamente y murió poco después. Ya en sus últimos días, afirmó que su muerte había sido el resultado de un asesinato ordenado por funcionarios del gobierno ruso, el mismo castigo con el que había acusado públicamente a Putin. Litvinenko mostraba todos los signos de un envenenamiento radiactivo. Pero la cuestión es que hay 3 tipos diferentes de radiación: partículas alfa, radiación beta y radiación gamma. Y los contadores Geiger detectan mucho mejor la radiación beta y gamma, mientras que la radiación alfa rara vez aparece. Parece que Litvinenko fue envenenado con una sustancia que emitía radiación alfa. Se cree que ingirió polonio 210 de una taza de té. Las muestras extraídas a Litvinenko fueron enviadas al establecimiento de armas atómicas del Reino Unido en Aldermaston, Berkshire. Los científicos detectaron una sustancia cuyas partículas alfa coincidían con un isótopo conocido como polonio 210. El polonio 210 solo procede de esta única instalación comercial y es una sustancia de vida muy corta. La vía de acceso a la misma va directa a Putin y al FSB. Así que es una huella clara. No trata de ser secreta. Es muy específica. Y era para asustar a la gente. No tiene sentido asustar a Litvinenko porque murió por ello. Su objetivo es asustar a cualquier otra persona que pudiera desertar del círculo íntimo de Putin. Para entonces, Putin y el FSB habían dejado claro que los disidentes eran presa fácil. Esto le quedaría claro a Sergei Skripal unos 12 años después. Informes de un hombre y una mujer gravemente enfermos. Encontrados inconscientes son tratados por exposición a una sustancia desconocida. Los Novichoks son muy identificables, un veneno nuevo y mortal. Su estado sigue crítico. Los detectives se centran en quién fue el responsable. Es muy probable que el Estado ruso estuviera involucrado. Si te conviertes en traidor, no acabarás bien, como dijo Putin. No pudieron identificar de qué país procedía y tampoco pudieron decir si fue fabricado en el territorio de Rusia. El llamado caso Skripal se convirtió en una ficción o en una excusa para la posterior e infundada expulsión masiva de muchos diplomáticos rusos. Sergei Skripal es un antiguo oficial de la inteligencia militar rusa que fue detenido por el FSB ruso por actuar como agente doble para las agencias de inteligencia del Reino Unido. Tras un canje de espías, se instaló en el Reino Unido en 2010, pero el 4 de marzo de 2018, él y su hija Julia fueron envenenados con un agente nervioso Novichok. Cuando se llega a cosas como el caso Litvinenko y el caso Skripal, resulta que el método es el mensaje, y el mensaje es: lo hicimos. Muy bien, y si podemos atraparte, podemos atrapar a otras personas. Así que se trata de un mensaje que busca inducir al miedo. Demostró que la Unión Soviética podía llegar a sus enemigos en cualquier lugar y en cualquier momento. El hecho de poder hacer esto en un lugar muy público y que sus agresores pudieran escapar sin ser atrapados es un atributo muy poderoso y útil. Hay muchas cosas que se podrían haber hecho para deshacerse de Sergei Skripal y ni siquiera lo mataron. Es decir, podrían haberlo apuñalado o asesinarlo con un arma o intoxicado con comida o todo tipo de cosas. Pero no, tuvieron que usar algo como Novichok. Eso representa claramente el envío de un poderoso mensaje. Y es un mensaje que dice: compórtate. El mensaje está dirigido a cualquier otro ruso en el Reino Unido o en Occidente. Compórtate o acabarás como Sergei Skripal. Tenemos este miedo ancestral a la enfermedad, e incluso se ve en el reino animal, donde un animal que se envenena por beber de una fuente de agua envenenada, sorpresivamente cae muerto. De repente, el resto de los animales evitan a ese animal.
Puede que un Estado-nación ni siquiera tenga que disponer de un agente biológico operativo. El miedo a eso es un arma de terror. Pero, ¿qué ocurre cuando esas armas biológicas o químicas caen en manos de un mal actor, ya sea un individuo o un Estado renegado o una organización renegada? La idea de utilizar materiales baratos y fácilmente disponibles para producir un arma biológica o química tiene un atractivo único para las organizaciones terroristas de base. La prueba indirecta es simplemente el hecho de que Irak, por supuesto, fabricaba armas bacteriológicas. Argumentando que ya es hora de extraer no solo la red de Osama Bin Laden y Afganistán, sino también Saddam Hussein e Irak, sospechosos de ser la fuente y el proveedor de armas químicas. No creamos que realmente podemos permitirnos el lujo de no preocuparnos por las perspectivas de que las armas químicas o incluso biológicas no encuentren su camino en ataques terroristas en el futuro. El trabajo de los terroristas es sembrar el terror. Incluso una pequeña cantidad de agentes biológicos o químicos en sus manos conseguirá hacer el trabajo. El recuento de cadáveres es casi irrelevante. Una de las cosas que atrae a los grupos terroristas es que se puede introducir de contrabando una pequeña cantidad de un agente biológico y crear una gran devastación. E incluso, si el número de muertos no es tan grande, el hecho de que se utilizara como arma terrorista podría causar un pánico masivo. La utilidad de las armas biológicas se debe en parte a que lo que provocan no es muerte, sino miedo, terror. Estos son los principales aspectos, los principales objetivos de cualquier organización terrorista de base. El gobierno japonés lo ha calificado de asesinato indiscriminado de inocentes. En plena hora punta de la mañana, más de 3.000 pasajeros del metro se vieron afectados. Fue la terrible obra de Shoko Asaria. Inocentes viajeros del metro envenenados por el mortal gas sarín. Náuseas, hemorragias, dolores de cabeza y oscurecimiento de la visión. Un terrible arsenal de armas químicas. Quizás el ataque terrorista químico más notorio en todo el mundo se produjo en Utilizaron un agente nervioso sarín para matar a 12 personas y herir a más de 1.000 en un metro de Tokio. Pero incluso antes de eso, en Matsumoto, la secta Aum utilizó un camión frigorífico transformado para dispensar sarín y mató a algunas personas. Y no es un incidente del que mucha gente hable porque realmente no se descubrió en su momento. Pero si nos fijamos en su esfuerzo global en infraestructuras, tenían el poderío de investigación en guerra química de un país pequeño. Al-Qaeda ha intentado adquirir armas químicas. Esto fue una autobomba. Los estadounidenses han prometido un dossier de pruebas contra Irak. Al-Qaeda buscaba agresivamente adquirir armas biológicas o químicas. Al-Qaeda tenía múltiples centros pequeños en los que intentaban perfeccionar las armas químicas y biológicas. Una de las tareas cuando entramos por primera vez en Afganistán fue encontrar esos centros e ir a ellos para averiguar hasta qué punto estaban desarrollados los programas de Al-Qaeda para fabricar armas químicas y biológicas. Al-Qaeda inició ataques con cloro en Irak en 2007. Al principio, estos ataques eran bastante ineficaces, pero a partir de 2006 se produjeron una serie de ataques, varios de los cuales causaron heridos e incluso víctimas mortales. La mayoría de ellos se realizaron haciendo estallar vehículos con tanques de cloro. Al final, las víctimas mortales fueron causadas más por las explosiones y no tanto por los propios gases tóxicos. Pero aún así, este tipo de ataques también causaron miedo y pánico en el país porque a veces provocaban que la gente enfermara y eso conllevaba su propio factor de temor. La cuestión es que no se necesita necesariamente una gran organización o grupo terrorista para los ataques bioquímicos. A veces, un lobo solitario, un solo terrorista, es todo lo que se necesita. Estamos seguros de que el Dr. Ivins fue el único responsable de estos ataques. Era un microbiólogo de alto nivel que trabajaba en este laboratorio de Maryland, en el desarrollo de una vacuna contra el anthrax. Las autoridades creen que este pudo haber sido enviado como una forma de probar las nuevas vacunas. Entiendo que su objetivo era la gente del Congreso, pero
afectó a muchas otras personas. 5 personas murieron en esos atentados que aterrorizaron a una nación, ya en vilo por los ataques del 11 de septiembre. Esto es lo malo. Yo conocía a Bruce Ivins. No lo conocía bien. Me reuní con él varias veces. Puede que mi opinión aquí sea minoritaria, pero no creo que él quisiera ver muerto a nadie. A fin de cuentas, el Anthrax es algo tratable. Yo creo que quería llamar la atención. Quería ser el sujeto que llegara y salvara el día porque estaba trabajando en nuevos tratamientos para el Anthrax y en nuevas vacunas contra el Anthrax. Él tenía esta psicología retorcida dentro y una profunda vida interior que el resto no entendía en ese momento. Los profesionales serios de la lucha antiterrorista hablan de lobos solitarios. Él ciertamente era un lobo solitario, pero también existe el concepto de amenaza interna, porque también era el gran experto en Anthrax. La buena noticia es que no vemos mucho terrorismo químico y biológico. Y hay muchas buenas razones para ello, a decir verdad. Una de ellas es que la tecnología, en su mayor parte, se estancó hace mucho tiempo. La principal razón por la que las armas químicas se estancaron es porque hubo una toma de conciencia de sus terribles efectos que pareció desproporcionada e hizo que mucha gente pidiera su prohibición, y finalmente se prohibieron. Los avances de la medicina y la ciencia también han contribuido a contrarrestar los efectos de las armas químicas, haciéndolas cada vez menos eficaces. Pero también la relación costo-beneficio no acaba de funcionar. Son demasiado costosas para el beneficio militar que producen. Echemos un vistazo a la secta Aum. Tenían muchos conocimientos técnicos, contaban con muchos científicos e ingenieros que se habían unido y gastaron muchísimo dinero. Construyeron este programa de investigación de armas químicas, que era más o menos equivalente en tamaño a lo que tenía la Yugoslavia de la era de Tito. Pero combinado, sumas todas las personas que mataron con sus armas químicas, es algo menos de 30, así que están gastando más de $1 millón por víctima mortal. Esa no es realmente una tasa de gasto sostenible, ni siquiera para un actor no estatal bien financiado. Es perverso pensar en la economía de matar personas, pero es un factor para algunos. Las armas biológicas podrían ser una mejor ganga que las armas químicas, aunque hay otros costos a tener en cuenta. Las armas biológicas pueden ser bastante eficaces y su producción es considerablemente más barata que la de las armas químicas. Algunos estudios sugieren que puede ser 600 veces más barato producir un agente biológico que un arma química, pero los agentes biológicos son bastante frágiles. La forma de distribuirlo es relativamente difícil. Y es difícil hacer un argumento racional desde el punto de vista económico, de que las armas químicas y biológicas son, de alguna manera, un mejor uso del dinero que las bombas y las pistolas. Puedes comprar un montón de AK-47, por lo que te va a costar hacer una cucharadita de sarín. Pero la cuestión es que si quieres matar gente, una bomba es mejor que una bomba sucia. En la mayoría de los casos, las armas balísticas tradicionales son las que más provecho dan por dólar, mientras que los agentes químicos o biológicos son mejores como armas psicológicas, al menos por ahora, y solo si todos se atienen a las reglas. Si nos fijamos en la evolución de la guerra desde la Edad de Piedra hasta donde nos encontramos hoy, estas debemos como sociedad no cometer algunos de los mismos errores que hemos cometido durante siglos. La guerra química y biológica es cada vez menos una amenaza importante en estos días. Existe el mito de que es una especie de mejora incremental con respecto a la guerra convencional, y en realidad no lo es. Es una rampa de salida. Si eres un comandante, considerando el uso ofensivo de armas químicas, hay muchas cosas a considerar. Una es el hecho de que no son direccionales, lo que significa que son tan eficaces contra sus propias tropas como contra el enemigo. Supongamos que planeamos utilizarlas para despejar una posición avanzada con antelación. Lo primero que voy a tener que hacer es poner a todas mis fuerzas el equipo de protección. Eso va a restringir nuestro movimiento. Luego tendremos que movernos a través de la zona contaminada. Una vez que despejemos eso, deberemos pasar por la descontaminación, y eso detendría nuestro avance durante largos periodos de tiempo.
En el campo de batalla moderno, la velocidad y la maniobrabilidad son las claves del éxito. El uso de armas químicas resta valor a eso y no es una opción atractiva en la guerra moderna actual. Los tratados, la Convención de la Haya, el Código Liber, las convenciones de Ginebra y sus protocolos no han detenido los ejemplos de crímenes de guerra en la historia reciente. Aunque se supone que están funcionando con universalidad, no se aplican necesariamente con ese mismo mandato. Hay reglas y normas, pero que un Estado-nación decida seguirlas depende de él. Por ejemplo, no está permitido ir a toda velocidad por la autopista. Pero la gente va muy por encima del límite de velocidad, solo es cuestión de que te atrapen y pagues las consecuencias. El mundo idealiza la idea de que hay ética, normas y reglamentos en los conflictos y guerras. Pero si se trata de una lucha por la supervivencia, eres tú o yo. Estas reglas, normas y éticas se van por la ventana, realmente se reduce a una lucha por la supervivencia. Hay algunos países que aún se plantean el uso de armas químicas. Por lo general, se trata de países que no tienen muy en cuenta la capacidad de supervivencia y el bienestar de sus propios militares, por lo que no les importa si los malgastan a todos en el uso de un arma química. El sábado pasado murieron hasta 75 personas, incluidos niños. La comunidad internacional ha fracasado en este asunto. Estos niños han sido asesinados ayer en... El régimen sirio dirigido por el presidente Bashar al-Assad es responsable de este ataque. Un salvaje ataque con armas químicas contra su propio pueblo inocente. ¿Qué está haciendo el mundo al respecto? Las armas más atroces del mundo no deben utilizarse nunca más contra las personas más vulnerables del mundo. Un ejemplo de esto es el conflicto de Siria. El presidente Assad está básicamente en una lucha por su vida, en una guerra civil masiva donde sus fuerzas están tratando de derrocarlo. Él creía que era justo y necesitaba utilizar sustancias químicas en el campo de batalla. Durante el asedio de Alepo, tanto el gobierno sirio como las fuerzas rebeldes utilizaron armas químicas. Se utilizaron en Guter en 2013, en Khan Sakun en abril de 2017 y en Duma en 2018. Más allá de los tratados o de la opinión mundial, las armas bioquímicas llegaron para quedarse e incluso pueden estar en el centro de una carrera armamentística impulsada por la IA. Nadie puede garantizar que no se vayan a utilizar armas bioquímicas en el futuro. Aún existen instalaciones que trabajan principalmente en la lucha contra las armas bioquímicas, pero es posible que aún se esté investigando sobre armas bioquímicas en el mundo. Vimos una IA que en 6 horas creó 40.000 nuevas moléculas químicas, cada una de ellas más tóxica que las que la humanidad había conocido hasta este momento. Eso significa que ya no parece necesario tener un doctorado en química. ¿Es la próxima iteración de las armas biológicas la vinculación de un agente a un ADN únicamente individual? ¿Estaría dentro de lo posible un ataque individual, dirigido y codificado a los identificadores únicos de una sola persona entre los miles o millones de cualquier población? Aún hay laboratorios en todo el mundo que almacenan el virus de la peste, por ejemplo. Así que sabemos que aún se está investigando, por supuesto, principalmente para encontrar antídotos y hallar formas de contrarrestar estos ataques con dichos sistemas, pero también significa que es posible un mayor desarrollo. A medida que salimos de la pandemia del COVID, creo que la gente está empezando a reflexionar y a comprender lo que supondría el impacto de un arma biológica en la sociedad y está siendo mucho más consciente de cuál podría ser ese riesgo. Lo que estoy diciendo no es que el COVID fuera un ataque dirigido contra Occidente, sino que está abriendo los ojos de la sociedad y de la comunidad de seguridad sobre cómo podría impactar en la sociedad un ataque biológico desencadenado contra una nación por otra nación-estado o por una organización terrorista. Pero aún así, su efecto psicológico por sí solo puede deshumanizar y paralizar a poblaciones enteras. La cuestión de las máscaras antigás en una amplia población es suficiente
para estancar las economías. Como muestra está lo que ocurrió durante la pandemia de COVID, que la gente se pusiera mascarillas y se distanciara socialmente, ralentizó el desarrollo mundial y las economías. Muchísimo. Un brote de enfermedades respiratorias en Wuhan, China. El coronavirus es una emergencia de salud pública. El brote ha alcanzado ya a más de 60 países. Todos somos vulnerables a contraer la enfermedad. Solo hace falta una persona infectada para poner a todos en peligro. El 11 de septiembre no fue nada comparado con esto. Los patógenos son complicados y difíciles de controlar. Ahora imagínese si uno pudiera hacerse a medida para atacar a un grupo étnico o incluso a un individuo. Siempre que exista una copia exacta de la huella de ADN de una persona, se podría lanzar un arma a miles de kilómetros de distancia, no solo en el horizonte. No habría que preocuparse por la propagación de la infección, pero se sabría que solo una persona se vería afectada. Ya no tiene las complicaciones y dificultades de apuntar, vigilar y comprender el espacio de batalla. Este podría ser el estándar de oro del asesinato. Pero las consecuencias imprevistas de este tipo de acción serían en verdad increíbles. Pensemos no solo en las aplicaciones de una fuerza de este tipo, sino en los actores irresponsables que utilizan una ciencia no alineada y que consiguen que la secuencia quede ligeramente fuera de lugar. Se trata de la propagación de un virus alrededor de una población que potencialmente podría mutar, cambiar como lo hizo en el caso del COVID, para introducir nuevos impactos, nuevas formas de infección biológica en otras personas. La incomprensión de los desarrolladores de estas capacidades añade un enorme peligro entre las poblaciones. Cuando se habla de ataques biológicos contra infraestructuras críticas, en particular recursos alimentarios, agua u otras partes de la sociedad, ¿qué impacto tiene sobre la población civil? ¿Y cuáles son los efectos de segundo, tercer orden o a largo plazo? Realmente no se controla a quién ataca o a quién perjudica o a quién daña o mata. El impacto de un arma biológica en el suministro de alimentos podría ser catastrófico. Imagine el desarrollo de un agente biológico que destruyera un cultivo esencial, como el arroz o el trigo. El arroz de la India representa el 40% del suministro mundial, o los cultivos de trigo del norte de América suministran una cuarta parte de las exportaciones mundiales. Si estos cultivos fueran el objetivo de un arma biológica, el impacto podría ser devastador. Nos encontramos en el precipicio de una pendiente resbaladiza una vez que un arma biológica ha sido inventada, creada y puesta ahí afuera. ¿Qué va a impedir que un elemento renegado dentro de esa nación o una organización terrorista ponga sus manos en esa arma? ¿Y qué desencadena eso en términos de los horrores del impacto sobre la población civil que no está en la lucha? La otra cosa que me preocupa es que de verdad vivimos en una sociedad muy tecnológica. Utilizamos muchos productos químicos en el comercio y la industria. ¿Se puede hacer la guerra química por poder, bombardeando la planta química de alguien o saboteándola? De hecho, se puede. No se trata de una guerra química tradicional, pero es una posibilidad, sobre todo cuando empezamos a ver este conflicto entre Rusia y Ucrania. Ambos bandos tienen grandes fábricas químicas y utilizan muchos productos químicos en la agricultura. Así que, si se prende fuego a un gran complejo fabril, está fabricando productos químicos bastante desagradables para uso legítimo. Eso es un verdadero problema. Lo que sabemos sobre lo que las superpotencias mundiales están pensando acerca de la próxima Gran Guerra Mundial es que no será el uso de armas nucleares, pulsos electromagnéticos. No será el uso de armas químicas y biológicas como sus formas elegidas de luchar en la próxima guerra. Pero sí que tienen estrategias, sí que saben lo que utilizarán como próximas armas en los conflictos venideros. ¿Y cuáles serán las consecuencias de ese futuro? Sean cuales sean las armas que elijan, deben tener certeza, precisión, letalidad y viabilidad.